cálculo que estuvimos haciendo, o la expectativa que había, era que estas encuestas eran bastante cercanas al resultado que iba a ser final, y como que estuvimos jugando con los escenarios posibles, si como parecía que iba a suceder, Herzog y la Unión Sionista iban a ser encargados de formar el gobierno, ¿sí? Se dice que en el momento en que dentro de las encuestas apareció que había una ventaja por parte de Unión Sionista, o sea, hacia el jueves, viernes de la semana pasada, Netanyahu se apanicó. Netanyahu comenzó a perder la cabeza, bueno, no sé si a perderla, pero a desesperarse mucho, porque estaba saliendo las cosas muy pues diferentes de cómo él las había calculado, y perder el poder para él obviamente no era una opción agradable. Entonces comenzó a poner en práctica toda una serie de recursos que al parecer, de acuerdo a los resultados, le funcionaron, ¿sí? ¿Qué recursos comenzó a utilizar? Bueno, a subir el tono en cuanto al discurso del miedo, ¿sí? O sea, comenzó a expresar de manera cada vez más clara que en el caso de que la izquierda, o sea, ni siquiera le llama el centro, ¿no? A pesar de que realmente Unión Sionista no es izquierda, sí, izquierda podría ser Meretz, pero no Unión Sionista. Pero en el caso de que la izquierda, o sea, estos ganaran, el país iba a ser prácticamente destruido, devorado por la avalancha árabe del derredor, que iban a entregar Jerusalén, que iban a, o sea, comenzó a dar un panorama catastrófico de toda una serie de problemas graves que iba a tener Israel. También, punto número 2, hizo una declaración muy enfática de que supieran que mientras que él fuera primer ministro, el Estado palestino no iba a nacer. No al Estado palestino mientras que yo sea primer ministro. Así lo dijo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace estas declaraciones? ¿A quién quiere conquistar? Evidentemente, él sabe que a la gente de este lado, ¿sí?, es el discurso totalmente opuesto. O sea, un votante liberal de centro, de izquierda, que pensaba votar por alguno de estos, ¿sí?, no se va a ir a votar por Likud. El público que a él le interesaba, que es el mismo público que le interesaba cuando fue al Congreso de Estados Unidos, es el público de sus competidores de la propia derecha, ¿sí? Porque por ejemplo, si Abait Yehudi tenía expectativas de ganar 12 bancas, ¿sí?, entonces el objetivo de Netanyahu en estos días es esas bancas de Abait Yehudi, las más que pueda, voy a tratar de jalármelas para mí, porque aunque ellos puedan ser después mis aliados, yo necesito en primera instancia un resultado que me sitúe por encima en varias bancas de la Unión Sionista, para que de esa manera yo tenga la batuta para formar el gobierno, ¿sí? O sea, necesitaba a votantes de todo este espectro, como quien dice, chupárselos de estos partidos, agregárselos al Likud, y de esa forma que el Likud tuviera la primacía para poder organizar el nuevo gobierno. Hasta aquí va claro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, con ese discurso del miedo, con esa afirmación de que no va a haber un Estado palestino, ¿sí?, y diciendo que en vista de que tenemos todo un Medio Oriente donde el terrorismo islamista está proliferando, nosotros no podemos arriesgarnos y no va a haber un Estado palestino. Bueno, pues para el sector de los colonos, de los asentamientos, que votan por Abait Yehudi, ¿sí?, o para algunos de los ultraortodoxos de acá, cuyas convicciones o sea, oscilan entre un partido religioso ultraortodoxo o un partido de derecha nacionalista, pues muchos de estos se le fueron a Likud, y eso es lo que provocó que finalmente Likud tuviera toda esta ganancia y que se despegara tanto de Unión Sionista. Qué colmillo, pero también por otro lado, qué desagradable, fue el decir, salgan a votar, votantes nuestros, porque los árabes están bajando de sus aldeas a votar en tropel, como si los árabes no fueran ciudadanos del Estado de Israel,
como si los árabes fueran una especie de plaga que está viniendo a arrebatarle a los judíos o a los sionistas lo que les corresponde. Especialmente esa expresión fue enormemente desafortunada, y esa fue la reclamación que la Casa Blanca y que Barack Obama hizo desde el día de la elección, diciendo que de ninguna manera es aceptable que un país que se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos pueda expresarse, o sea, un primer ministro puede expresarse así de una minoría tan importante, de cualquier minoría, en este caso de la minoría árabe de la población, ¿sí? Pero era parte del discurso del miedo a los votantes de la derecha. No dejen de venir a votar, porque si no, estos árabes están bajando de sus aldeas para ellos ganarnos el pastel, ¿sí? Entonces, todo eso se conjuntó y finalmente pues logró esto que logró. Y lo de decir no va a haber Estado palestino mientras que yo sea primer ministro, pues constituye una declaración que pone en tela de juicio, no sé, la honestidad de él como primer ministro, porque él en 2009, en Marilán, cuando apenas tomó el poder en esa época, había dicho abiertamente que su proyecto de cara a la solución del problema palestino obviamente se adhería a el esquema de 2 estados para 2 pueblos. Y esa declaración, supuestamente, él la sostuvo durante todos estos años, aunque en realidad creo que todo el mundo estaba consciente, excepto los más ingenuos, de que era una mera apariencia. O sea, no hubo nunca voluntad real de llegar a negociar algo serio con la parte palestina en los momentos en que hubo oportunidad de hacerlo, ¿sí? De hecho, ahí podemos ver los vaivenes de Netanyahu. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tienen memoria o lo supieron en algún momento, cuando Sharon, en 2005, llevó a cabo la desconexión de Gaza. Él era el jefe del Likud, ¿sí? Él era primer ministro por el Likud. Y una parte del Likud, entre ellos Netanyahu, se oponían rotundamente a la desconexión de Gaza. No solamente eso, después Sharon declaró abiertamente que la solución de 2 estados para 2 pueblos necesariamente tenía que implementarse, porque si no, las cosas podían ir todavía mucho peor de lo que habían ido, ¿sí? Que el Estado de Israel estaba en peligro, lo que ya sabemos, porque si no se crea el Estado palestino, Israel se va a convertir en un Estado mayoritariamente árabe o un Estado tipo aparte y no democrático. Y sin embargo, en ese momento, Sharon, que tuvo el valor de rectificar porque él nunca había tenido esa posición, lo que produjo fue que la mitad del Likud se le rebelara. Y fue entonces cuando Sharon se salió y formó Kadima, ¿sí? O sea que Likud con Netanyahu, 2005, 2006, 2007, 2008, hasta 2009, decía no al Estado palestino. En 2009 dice sí al Estado palestino, porque ella es primer ministro y porque tiene la presión del mundo y la presión de los americanos. Y entonces tiene que cubrir las apariencias de que sí quiere el Estado palestino, pero realmente en la práctica no hace nada concreto para lograrlo, sino todo lo contrario. Dice que está negociando, pero por el otro lado más asentamientos, más viviendas en los territorios, más construcciones todo el tiempo, ¿sí? Entonces vean el vaivén, sí, no, sí, no. Ahora, ¿quieren que les diga la última primicia del día de hoy? Que sí, para los que no la saben. Sería bueno. La última primicia es que cuando dice Netanyahu ayer, antier, no al Estado palestino, etc., hay una reacción de mucha indignación por parte de la Unión Europea, los americanos y en general el mundo judío liberal en Estados Unidos, ¿sí? Y lo que va a expresar Estados Unidos es que si Israel de plano, o sea, si el primer ministro, el próximo gobierno, se desentiende del tema de la creación del Estado palestino, Estados Unidos también se desentiende de seguir apoyando a Israel en foros internacionales, porque finalmente esto está siendo ya una discrepancia demasiado grave como para que sigan actuando en conjunto.